Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en este viernes que para muchos es el primer día de un largo descanso de fiestas patrias. Vamos a contarles de la salida de muchos de los santiaguinos. Se espera que salga 1.000.000 de vehículos desde la capital. En una jornada bastante primaveral vamos a revisar qué es lo que está marcando la jornada en el plano noticioso. Mea culpa de la candidata del oficialismo tras el primer debate televisivo. Janet Jara reconoció que se predispuso de mala manera o de manera poco adecuada, a la vez que criticó el haber sido interpelada de manera permanente por los otros abanderados. El CERVEL, en tanto, sorteó hoy el orden en que irán los candidatos en la papeleta. A 4 días de que la Corte de Apelaciones de Santiago revise el desafuero del diputado Joaquín Lavín, el Servicio de Impuestos Internos interpuso una querella en su contra por delitos tributarios. Esto porque el congresista habría usado documentos falsos para respaldar gastos de campaña y asignaciones parlamentarias. En cerca de 14% cayeron los homicidios consumados durante el primer semestre de este año en comparación con igual periodo de 2024. En total hubo 511 víctimas de este delito en el país, según reportan autoridades de gobierno y del Ministerio Público. La región metropolitana, Valparaíso y el Biobío concentraron la mayor cantidad de homicidios. Tyler Robinson, de 22 años, es el joven que fue detenido por el asesinato de Charlie Kirk en Estados Unidos. Según fuentes, le confesó a su padre que había disparado y fue localizado a través de un pastor amigo de la familia. Robinson está detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Utah. Y en el deporte, finalmente, la Supercopa recibió la aprobación de las autoridades. Este domingo se enfrentarán Colo-Colo y Universidad de Chile en lo que será el estreno del técnico albo Fernando Ortiz y la previa del duelo de cuartos de final de la Copa Sudamericana para Universidad de Chile. Y comenzamos Hoy es Noticias junto a Macarena Román en el ya segundo día post-debate, donde fue la candidata Janet Jara quien reconoció que se había predispuesto y probablemente su desempeño había sido no lo que ella hubiera querido, recogiendo también las críticas que hablan de que su desempeño no fue bueno en este primer debate entre todos los candidatos. ¿Cómo estás, Maca? Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, porque si hay una opinión transversal, ¿cierto?, que viene desde la derecha, desde la izquierda y transversalmente desde los analistas políticos, es que al menos no fue un buen debate para la candidata oficialista y de la democracia cristiana, Janet Jara. Y lo comparan, por ejemplo, con el debate y los debates que tuvieron en primarias presidenciales, donde se mostró mucho más carismática, mucho más alegre, ¿cierto?, a diferencia también de lo que pudimos ver durante el debate que llevó a cabo Chilevisión. ¿Qué hizo ella entonces horas después ya con esta fiebre, ¿cierto? Después de un debate, hace su análisis, hace su mea culpa respecto a su desempeño y en conversación con Radio Universo dice, claro, no fue mi mejor encuentro de este tipo, pero lo cierto es que también reconoce que le costó el hecho de que los 7 candidatos que estaban ahí desplegados fueran en su contra, que le hicieran críticas. Decía ella que tenía que ocupar este tiempo, el tiempo que tenía al igual que todos los contrincantes, en tratar de poner sus propuestas sobre la mesa, pero también intentar contestar a cada uno de ellos, y que ahí se vio entrampada, ¿cierto? Que no supo cómo salir entonces de esa situación y que por eso entonces no fue su mejor participación. Y también reconoce que, por ejemplo, con la disputa, es cierto, que estuvo con Marco Enríquez Ominami, si bien ella dice era esperable, porque en general lo he visto actuando así, dice, lo cierto es que no esperaba que fuera quizás en esa magnitud, porque también reconoce que no lo conocía en persona antes de este encuentro. Obviamente que sí lo había visto como candidato presidencial en etapas anteriores, pero nunca habían estado cara a cara, cuestión que también reconoció Marco Enríquez Ominami en el mismo debate, donde dice, primera vez que nos vemos frente a frente, y de hecho le dice, por lo mismo
le recalco, ¿cierto?, que me dejó solo en otros debates frente a la derecha y que por lo mismo ellos pudieron avanzar en esta carrera presidencial. Claro, y ahí ella le retruca, en cambio yo a usted sí lo conocía porque esta es la quinta vez que se presenta a la presidencia de la República. Yo creo que eso tampoco le gustó a Marco Enrique y que de ahí fue subiendo entonces el tono para interpelarle, para hacer ver la molestia que sin duda ella misma reconoció que tenía esa nota. Y de hecho, Mati, también quisimos tener una perspectiva respecto a estos comentarios de Janet Jara por parte de Marco Enríquez Ominami. Lo que nos han dicho desde su equipo es que no se va a referir al tema, pero sí en el debate fue bien categórico, ¿cierto?, y repetitivo al momento de dirigirse a Janet Jara diciéndole ministra y no exministra, que sería, ¿cierto?, lo que corresponde en esta situación. Todos son candidatos. Todos son candidatos. Vamos a pasar a ver, Mati, una gráfica de la primera encuesta que sale post debate y que analiza, ¿cierto?, si bien en una muestra acotada, cerca de 700 personas fueron encuestadas, pero ya se puede dilucidar, ¿cierto?, cómo repercutió en algún sector de la ciudadanía. Ustedes ven ahí en la pantalla, si es que se le pregunta, ¿cierto?, ¿cuál es el candidato que lo sorprendió para mal? Janet Jara, sin duda, lidera esta página, ¿cierto?, con el 32% de las preferencias, seguida mucho más atrás, 12 puntos porcentuales por José Antonio Kast. Luego ya están otros candidatos como Johannes Kaiser, como el propio Eduardo Artés o Franco Parisi, que están entre 12 y 10%, y ya mucho más abajo Marco Enrique Ominami con 7%, 4% en tanto Evelyn Matei y Harold May Nichols. Por el contrario, cuando uno revisa otra de las preguntas, que es quién le sorprendió para bien, Harold May Nichols lidera esa encuesta o esa pregunta, ¿cierto? También lo hace, por ejemplo, Evelyn Matei y el propio Johannes Kaiser, algo que se parece también a lo que veíamos y lo que comentaban durante la jornada de este jueves los analistas políticos, ¿cierto?, que entregaban y decían que se desempeñaron bien en los candidatos Johannes Kaiser, Harold May Nichols, la propia Evelyn Matei, pero que por el contrario no habían estado al 100% Janet Jara y el propio José Antonio Kast. Vamos a pasar a escuchar algunas reacciones, Mati, provenientes justamente de la candidata del oficialismo más la DC y también la respuesta que obtuvimos por parte del Partido Republicano. Mire, lo leí efectivamente y lo veo autocríticamente. Creo que, por cierto, pudo haber sido mejor. La verdad, no había estado en una situación en la cual casi todos los panelistas me interpelaran permanentemente. La verdad, pensé que esto iba a ser para presentar propuestas a la gente. Yo creo que me predispuse de mala manera o de manera poco adecuada, más bien dicho, a las interpelaciones que se me hicieron y no era adecuado nomás. Lo de Meo no me descolocó porque en realidad la forma de crecer que él tiene es tratando de sacar votos del sector que yo represento. Pero mira, por ejemplo, cada vez que me interpelaba por los foros, lo hacía cuando ya no me quedaban minutos. Entonces yo no le podía responder. La autocrítica siempre es bienvenida, pero el problema de ella no es el tono ni la experiencia, sino las ideas que representa y principalmente ser continuadora del mal gobierno de Gabriel Boric. Matías, y en un momento la candidata Janet Jara dice, él me interpelaba, ¿cierto?, cuando a mí ya no me quedaba tiempo, y de hecho si uno revisa el debate hay momentos en que ambos levantan la mano, pero que en ocasiones lo había hecho antes Marco Enríquez Ominami y después Janet Jara, y él le decía, primero usted, y ella en un momento lo paró y le dice, tú levantaste la mano primero, habla tú, como para responder, ¿cierto?, básicamente si es que había un ataque en contra de su candidatura. Eso se puede ver en el debate, que hay una tensión entonces entre ambos candidatos. Se le pregunta hoy al gobierno, la ministra Vallejo, respecto a esta tensión que se da en el propio sector, podríamos hablar de la izquierda, ¿cierto?, donde están situados tanto Marco Enrique Ominami, Eduardo Artés, la propia Janet Jara, y cómo lo vieron por parte del gabinete. Lo que dice la ministra Vallejo es que ellos no pueden andar opinando respecto a este tema, pero sí lo que pueden dar es certezas de que el proceso va a ser obviamente lo transparente que ha sido en general en nuestro país, y que también van a estar todos desplegados para que ese 16 de noviembre esté todo, ¿cierto?, en las condiciones mejores al 100%, para que cada uno de los ciudadanos pueda ejercer su voto y su derecho a voto ese domingo. Escuchemos justamente a la ministra. La verdad es que es la ciudadanía la que tiene que evaluar y juzgar cómo se desarrolló el debate. Para nosotros es importante que existan todas las instancias
que contribuyan a que la ciudadanía pueda concurrir a las urnas de manera informada, con total y absoluta claridad sobre los liderazgos que se están presentando a la disputa del próximo gobierno, la disputa presidencial, y junto con ello, obviamente, sus propuestas. Por lo tanto, no nos corresponde a nosotros evaluar la calidad de un debate sobre la ciudadanía, y lo único que esperamos es que existan todas las instancias para que la ciudadanía se pueda ir haciendo su propia opinión y vaya formando su propia opinión. Vienen más debates, además. Vienen más debates. Por ejemplo, dos que sabemos que vienen el 4 de noviembre de la Archi, ¿cierto? Ahí están las radios conjunto, y también el 10 de noviembre de Anatel. Ahí al menos tenemos 2 debates más de este tipo donde estarán participando, esperamos, y en los 8 candidatos presidenciales. Mati, por otro lado, además de la elección. Encima de la elección, quizás esos debates también pueden mover, ¿cierto?, la percepción y el voto de las personas. Claro, porque a medida que te acercas a la fecha de votación, cualquier acierto o desacierto tiene una repercusión muchísimo más grande. A medida que se acerca, se llega el día de la elección en que vamos a ver en qué número van a ir en la papeleta, cualquiera de esas cosas puede influir muchísimo, tanto para bien o para mal, así que hay que tener ojo ahí. Ojo ahí, y va a estar, por supuesto, muy interesante. Veremos el desempeño, si es que algunos mejoraron o empeoraron, por supuesto, a medida que se acerquen esas fechas. Vamos a pasar a revisar, Mati, el sorteo, ¿cierto?, que hubo por parte del CERVEL, donde estuvieron cada uno de los representantes de estas 8 candidaturas, y que ya sabemos entonces cómo va a ser la papeleta del próximo 16 de noviembre. Vamos a revisar justamente en la imagen cómo quedaron desplegados los candidatos. En primer lugar, el candidato del PDG, Franco Parisi, Janet Jara en el segundo lugar, Marco Enrique Sominami tercero, cuarto Johannes Kaiser, como ustedes pueden ver, José Antonio Kast en el quinto, Eduardo Artés bajo José Antonio Kast en el sexto lugar, y también en el séptimo lugar, al igual que en 2013, Evelyn Matei. Cerrando la papeleta estará entonces el independiente Harold May Nichols. Interesante como dato, ¿cierto?, para comentar, por ejemplo, Janet Jara ocupará el 2, que es el número que ocupó José Antonio Kast en la elección anterior, y donde saca, ¿cierto?, su jingle, que es bien conocido y que uno puede recordar, ¿cierto?, el vota 2, vota Kast. Bien pegajoso. Bien pegajoso. Bueno, tendrá que olvidarse de esa canción para tratar de hacer su campaña en base al número 5. Janet Jara, por el contrario, toma ahora el número 2 en la papeleta. Franco Parisi, por su parte, entonces estará liderando, abrirá la papeleta el candidato del Partido de la Gente Feliz. Estaba él, al menos lo que se pudo ver durante esta jornada por este sorteo, y ya lo decíamos cerrando, estará Harold May Nichols, quien también se mostraba feliz. De hecho, vamos a revisar algunas declaraciones de los candidatos y sus argumentos de por qué querían estos números. Primero, eso sí, vamos a pasar a revisar algunas declaraciones del equipo, tanto de José Antonio Kast, refiriéndose a que ya sueltan el número 2, ¿cierto?, para pasar al número 5, y también de Janet Jara, que dicen no, nada tendrá que ver con José Antonio Kast, al contrario, que el 2 será el 2 de la victoria. Escuchemos. Y contentos con el pacto, con esta lista mayoritaria que va a generar un congreso de mayorías para Janet Jara, que hoy día se le asigna la letra C a la Unidad por Chile, así que ahora a preparar la campaña, a preparar el material gráfico, porque ya nos queda poquito tiempo. Dos de la victoria ahí, no, pero ahí vamos a ver, tenemos que trabajarlo con el comando. Yo creo que siempre pueden salir muchas ideas creativas. La gracia de Janet Jara es que ha logrado convocar a muchas personas independientes que se sienten convocadas, y mucha creatividad, cosas de las redes sociales, y que seguro ahí ya estarán saliendo cosas con el número 2. No, la gente lo popularizó, y la canción también, porque era muy pegajosa, pero esto es una campaña nueva y por lo tanto hay que llegar a nuevos adherentes, y el 5 nos parece súper bien. Claro, cada uno tendrá que sacarle provecho a sus números, ¿cierto?, que les tocó por sorteo, al igual que también se sortearon la posición que van a tener en la papeleta los distintos equipos, ¿cierto?, los distintos comandos en cuanto a las listas parlamentarias, pactos, mejor dicho, en las papeletas. Por ejemplo, liderará el pacto de la Federación Regionalista Verde Social junto a Acción Humanista. En la parte C, en el tercer lugar, estará, por ejemplo, el pacto oficialista, que es el Pacto Unidad por Chile, y así también estarán desplegados entonces cada uno de los pactos y también
de los partidos que van de forma independiente. Entonces les decíamos que al menos en cámara, ¿cierto?, los candidatos se mostraban felices por el número que les tocó. ¿Cómo no? Tienen que destacar la gracia al número, el 1 que es primero, el 2, el B de la victoria, claro. el 3 será la tercera, la vencida, 4, no sé, el 7, sacarse un 7 en los exámenes es una buena cosa, el 8 que es el último, los últimos serán los primeros. Totalmente. O sea, todos tienen algo que sacarle al número, o sea, todos tienen que sacarle algún provecho. Algún provecho. Y de hecho, con Evelyn Matei, tú decías, Mati, sacarse un 7, ¿cierto? Porque a ella ya le tocó ese número en su carrera en 2013, cuando compitió, entre otros, junto a Michelle Bachelet, bien digo, Evelyn Matei versus Michelle Bachelet, que pasaron ambas a la segunda vuelta. Ella en esa oportunidad, en primera vuelta, también tuvo el número 7 y claro, decía un 7 para Chile, sacarse un 7 y trataban de hacer la lógica comunicacional en base a este número. Esta vez le tocó, suerte o no, el mismo número. Tendrán que pensar en una estrategia nueva, por supuesto. Reciclar cosas. Reciclar también puede ser. Ahí tendrá que ver el equipo de Evelyn Matei para poner por sobre todo enfrente el número 7. Quien les comentaba también trataba de sacar provecho de su número es Franco Parisi, el primero entonces en abrir la papeleta, junto también en el cuarto lugar quien decía 4K, que ya dijo que iba a hacer una campaña en base al 4K, es Johannes Kaiser, que le tocó el número 4 y que ya tiene imágenes en sus redes sociales aludiendo al 4K, ¿cierto? Esta versión de imágenes Ultra HD. Escuchemos justamente parte de estas declaraciones. Era el número que yo quería. 2 razones. Los últimos serán los primeros, tal como dice la regla. Y en segundo lugar, el 8 representa el infinito. Y me acuerdo de una anécdota que me contó Fernando González. Me dice que cuando llegó a Beijing para los Juegos Olímpicos, venía con una camiseta con el número 8. Y todos en el aeropuerto le dijeron, le va a ir muy, pero muy bien. Medalla de plata de Fernando en esos Juegos. El único deportista en nuestra historia que tiene las 3 medallas, bronce, plata y oro. Así que con el 8 vamos a andar muy, pero muy bien. Me parece perfecto, de alguna manera refleja lo que son nuestros 4 pilares: seguridad, economía, salud, educación, ¿no? Y más encima 4K. Bueno, ahí hace alusiones al claro, 4K. cada uno elige La forma, claro, el significado. A lo mejor a Fernando González le decían que iba a ganar porque es un buen tenista, nadie se fijó en el 8, no sé. Claro. Bueno, cada uno tendrá sus anécdotas, ¿cierto? Hay personas que son también que usan amuletos, ¿cierto? Que tienen relación a veces con los números, cábalas. Claro, cada uno tendrá que sacar provecho entonces con su respectivo número. Ahora vamos a pasar a escuchar entonces declaraciones de otros candidatos que también han comenzado esta campaña o a desplegarse, siguen con su despliegue en base ahora en la posición que les tocó en la papeleta, porque recordemos que la campaña en sí comienza el 17 de septiembre. Sabemos que finalmente va a comenzar después de las fiestas patrias, ¿cierto? Pero la fecha que indica el servicio electoral es a partir del 17 de septiembre. Por ahora hay un despliegue, por supuesto, que también es muy parecido a la campaña, pero formalmente comienza ya en plenas fiestas patrias. Escuchemos estas declaraciones. Hay un equipo que es un 7. Tenemos propuestas que son un 7. Y Chile merece lo mejor. ¿Y eso qué es? Un 7. Somos el número 1, number 1, baby. Yo creo que todos los actos están alineados para Parisi presidente del PDG en el Parlamento. Claramente eso también significa un arrastre de votos y un cambio en las percepciones. Es un buen augurio y significa sí o sí que vamos a pasar a segunda vuelta en la elección de este noviembre. Mati, como hay que estar atento, han dicho los analistas, ¿cierto? Son a las encuestas que vayan a publicarse durante este fin de semana, ¿cierto? Que ya tomen a partir de este debate la percepción de la ciudadanía, pero lo cierto es que ya hay algunos sondeos que han sido publicados con una muestra menor, hay que decirlo también, pero que podemos reflejar al menos lo que han dicho analistas y también expertos en el tema. Por ejemplo, Black and White publicó una nueva encuesta donde se toma también la percepción luego del debate y lo que se puede concluir, entre otras cosas, es que José Antonio Kast aumentó las preferencias, si es que las votaciones fueran este domingo, en 6 puntos porcentuales, llegando al 32%.
10% de las preferencias. Por el contrario, Janet Jara habría bajado, ¿cierto? Cayó 4 puntos porcentuales, situándose en el 26% de las preferencias según esta encuesta Black and White. Y hay que ver qué dicen entonces los sondeos que se esperan para este fin de semana, a ver cómo repercutió este debate y hacia dónde tienen que apuntar entonces los candidatos de aquí en adelante. Sí, ¿cuál estrategia fue mejor? Si la estrategia más de choque o la estrategia que fue más conciliadora o unitaria. Eso es lo que vamos a poder sacar en esta primera encuesta post-debate, porque recordemos que se vienen las fiestas patrias y ahí empieza como una amnesia, como si nada hubiera pasado, todos nos olvidamos. Claro, y se empieza un poco desde cero y eso es coincidente además con el inicio oficial de las campañas. Muchísimas gracias, Macarena Román, que tengas un gran fin de semana. Gracias. Y nosotros a esta hora hacemos un alto, una pausa en Hoy es Noticia, donde a esta hora hay 22 grados con 7 décimas. Para muchos, como les decíamos al iniciar el programa, es el primero de prácticamente 10 días libres los que se tomaron lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Van a tener 10 días, así que ya las calles, por ejemplo, de la capital comienzan a verse bastante más vacías que un viernes común. Con esta imagen entonces nos vamos a un alto y ya regresamos con otras noticias de esta jornada. Estamos de regreso en Hoy es Noticia junto a Miguel Ángel Araya para conocer los resultados del informe sobre víctimas de homicidios consumados que se presentó esta tarde, este informe, y tenemos números. Recordemos que ha habido polémicas por estos números, así que vamos de inmediato a conocer esas cifras. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo decías, es un balance positivo, a pesar de que siempre estemos hablando de personas que fallecieron lamentablemente, pero lo cierto es que las cifras son positivas. Ha existido una baja en la cantidad de víctimas por homicidios consumados, según informaron durante esta jornada las autoridades tanto de gobierno, también del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile, en fin, todas las autoridades que tienen que ver con la prevención y persecución de este tipo de delitos. Una baja considerable, como decíamos, si se hace la comparación entre el primer semestre del año 2025 con el primer semestre del año 2024. Este primer semestre del año que corre, se alcanzaron a contabilizar 511 homicidios, que si uno lo compara con los 585 del año pasado, es un total de un 13,8% menos. Es una cifra bastante considerable y por lo tanto las autoridades valoraban considerablemente este avance en la persecución, o sea, tanto en la detección de los homicidios, porque hay que decirlo, hay muchos homicidios que algunas autoridades ni siquiera se llegan a enterar cuando ocurren, porque por ejemplo, sobre todo con el crimen organizado, no se denuncian o no aparecen ni siquiera los cuerpos, y por lo tanto también hay que tener eso en consideración. Otro elemento bastante relevante que se dio a conocer durante esta jornada es que también hubo una disminución en la cantidad de casos de víctimas, niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio. ¿Por qué? Porque hubo una baja de cerca de un 40%, también si comparamos el primer semestre del año 2025 en comparación con el del 2024. Este semestre del año presente se contabilizaron 22 muertes de niños, niñas y adolescentes, mientras que el año pasado esta cifra alcanzaba 37 víctimas. Por lo tanto, también se ha hecho un esfuerzo ahí con los diversos programas, con los diversos políticas públicas que se han estado implementando, sobre todo ahora con la existencia de este Ministerio de la Seguridad Pública, que ha servido para focalizar los esfuerzos con las policías y también con el Ministerio Público para la persecución de estos delitos. Pasemos a escuchar las declaraciones y también el balance que hizo durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien se refirió entonces a por qué es importante esta balance que se hace y las cifras positivas que se alcanzaron. Durante el primer semestre de este año ya tenemos una disminución del menos 13,8%. Siguen siendo el fin de semana el lugar donde se concentra la mayor cantidad de homicidios consumados, el 46,4%. Los hombres son el porcentaje mayoritario víctimas de homicidios consumados. Para el primer semestre de este año es el 88,6%. Una de las cifras destacables del primer semestre es la disminución en más de un 40% de
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidios consumados. Mayoritariamente siguen siendo los chilenos las víctimas de los delitos de homicidio, y este es un porcentaje que ha aumentado del 79 al 86%. Bueno, lo escuchábamos en las propias palabras del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, haciendo un análisis también, por ejemplo, en los días que más se concentran este tipo de delitos, en delitos de homicidio, es el día sábado, también el día domingo y en la semana el día miércoles. Esos son los 3 días donde según los registros que han tenido las policías y también el Ministerio Público, se focalizan más estos tipos de delitos de homicidio. Cabe señalar también que hubo una reducción, y eso ya va a ser un tema de análisis para los expertos, una reducción en la cantidad de extranjeros asesinados, que el año pasado alcanzaban a un 20% del total de estos cerca de 600 personas, 585 eran los homicidios del año pasado. Bueno, de ese 585, un 20% eran personas de nacionalidad extranjera. Sin embargo, en este primer semestre del 2025 la cifra se disminuye a un 11,8%, y eso también va a ser también de análisis para los expertos, porque sabemos que esto ya lo hemos escuchado de varias voces, que el crimen organizado, cuando se está instalando en un territorio, principalmente las muertes que se producen son entre ellos mismos, entre bandas rivales. Pero si esto va disminuyendo, quiere decir, por lo que comenzábamos con algunas fuentes, que esto ya se podría ir dando como que ya se están instalando. Claro. Estamos entrando a otra etapa, y eso también tiene que ser analizado por nuestras autoridades. Cabe señalar también que un 32% de los homicidios de este primer semestre del año 2025 están relacionados con el crimen organizado, así que no es un mito, no es una fábula lo que se da a conocer por la prensa, sino que existe, y estamos teniendo casos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el Tren de Aragua. Ya lo hemos visto en varios casos que han sido judicializados. Pasemos a escuchar también las declaraciones del fiscal nacional Ángel Valencia. ¿Por qué? Porque sabemos que ya hace casi 2 años se está operando la Fiscalía ECO, una fiscalía especializada en la persecución de estos tipos de delitos y también en la persecución del crimen organizado. Y él destacaba que quizás no es el único eslabón que ha sido importante para la disminución de la cantidad de homicidios, pero que sí ha sido relevante para la persecución penal de este tipo de delitos, la formalización de imputados, la identificación de las personas que cometen estos homicidios, y además también las prisiones preventivas que se han obtenido a través de la persecución penal por medio de este departamento nuevo de la Fiscalía ECO. Escuchemos aquellas declaraciones del fiscal Ángel Valencia. La reducción de los homicidios es consecuencia de un fenómeno complejo, de una suma de esfuerzos. El atribuirle solo a la existencia de un proyecto exitoso como es ECO la causa única o principal de la reducción de la cantidad de homicidios en Chile, creo que sería una exageración. En lo que sí predominantemente influye ECO es en la cantidad de casos que hemos esclarecido, la cantidad de casos en los que estamos formalizando, la cantidad de personas que están actualmente en prisión preventiva. Ahí ha habido un aumento por delitos de homicidio consumado en contexto del crimen organizado. Ahí ha habido un aumento muy significativo. Y eso es importante también lo que dice el fiscal nacional, porque de alguna manera la justicia está operando. Exactamente. Hay detenciones, hay condenas. Y lo hemos visto en los últimos casos, el mismo caso del sicario que había escapado de la cárcel, jugado, pongámoslo entre comillas, porque todavía no hay un esclarecimiento total de aquellos hechos. Se le abrió la puerta, digamos. Pero bueno, ese caso particularmente sirve de ejemplo porque a pocos días el OS9 de Carabineros ya había dado con el paradero de los llamados sicarios del Rey Temex. Así como ese, hay muchos otros casos en que las policías han estado haciendo la persecución de estos criminales, principalmente vinculados al crimen organizado, y en eso ha tenido una particular importancia, relevancia en la persecución de estos crímenes la Fiscalía ECO. Bueno, también pudimos escuchar palabras de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien se refería a las políticas públicas, las estrategias que ha estado aplicando el Poder Ejecutivo, principalmente focalizado en reducir los homicidios en los niños, niñas y adolescentes, y los resultados ya comienzan a verse, al menos en esta entrega del informe que consolida los homicidios del primer semestre del año 2025. Escuchemos aquellas declaraciones de la subsecretaria.
Hemos ido fortaleciendo estas estrategias de alerta, hemos ido también rediseñando las alertas y por supuesto también fortaleciendo el trabajo de las instituciones a través de distintos mecanismos y distintos programas que hoy día tiene el Estado de oferta en el ámbito de la niñez para justamente poder focalizar más la acción y de alguna manera también lograr mejores resultados, pero lo más importante obviamente es resguardar y cautelar la vida de niños, niñas y jóvenes. Bueno, pero no todo puede ser bueno, Mati. ¿Por qué? Porque hubo un factor que sí tuvo un incremento, que es el de los femicidios, ya que en el año 2024 hubo 23 casos y el año 2025, en este primer semestre, se han contabilizado 24 casos, un caso más si consideramos el mismo periodo de tiempo. Por lo tanto, también es un punto en el que tendrán que trabajar las autoridades, también el Ministerio de la Mujer, para ver cómo prevenir esta violencia en contra de las mujeres. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Números que, claro, pese a la percepción, van a la baja. Hay que seguirlos reduciendo, trabajando en ello. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, que tengas un gran fin de semana. Gracias, tú igual. Buenas tardes. Cuidarse También. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y les contamos que siguen las discrepancias por el encuentro y las discrepancias, las diferencias de opinión entre el gobierno y el Banco Central frente a los efectos que han tenido las últimas leyes laborales en las cifras de empleo. Vamos a tomar contacto con Natalia Muñoz para conocer más sobre estos desacuerdos, estos encontrones, podríamos decir, entre el presidente, el ministro de Hacienda y el Banco Central. Hola, Nati. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, continúa esta polémica, estas discrepancias entre el gobierno y el Banco Central, producto de que el miércoles entregó su tercer informe de política monetaria correspondiente al mes de septiembre, donde incluía cuáles habían sido los aumentos en los costos laborales producto de las reformas que se están implementando y que también fueron aprobadas en este gobierno, particularmente la reducción de la jornada laboral y también la implementación, esta fuerte alza que se registró con el salario mínimo. Particularmente esta alza del salario mínimo a más de 500.000 pesos, según el Central, habría sido la que más estaría afectando al empleo formal y a las contrataciones, y entre otros factores estaría debilitando aún más el mercado laboral, que recordemos que no ha podido recuperarse desde llegar a los números que teníamos antes de la pandemia. Como te comentaba, el gobierno continúa diciendo de que están estas discrepancias con respecto al Banco Central y descartan de que existan estos costos laborales, ya que ellos dicen de que estas reformas se van a ir implementando de forma gradual y eso no tendría una afectación. Durante esta jornada se refirió al respecto el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, que se encuentra en Chile Day en Madrid, en donde decía de que apoyaba las palabras que entregaba el presidente de la República, Gabriel Boric, quien en conversación con Universidad de Chile TV decía que tenía estas discrepancias con el Banco Central. Tenemos las reacciones del ministro de Economía, Álvaro García, quien en una actividad durante esta jornada también entregaba estas declaraciones y decía de que el ente emisor no ve la perspectiva completa de cómo estas reformas ayudan a los trabajadores. Escuchemos. Es importante constatar que el problema de desempleo en Chile, de una tasa de desempleo creciente, lleva al menos 20 años y obedece a múltiples causas. Sin lugar a dudas, la reducción en el crecimiento económico, el cambio en la composición del Producto Nacional, donde las empresas más grandes tienen mayor preponderancia y son más intensivas en capital, el cambio tecnológico que Chile está viviendo, por cierto, el costo del trabajo. Por eso creemos que estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia. Y eso es lo que ha expresado el presidente de la República, respetando, por cierto, la autonomía y la opinión del Banco Central.
Específicamente lo que decía el Banco Central en su informe de política monetaria, decía de que este fuerte incremento que se ha registrado en el salario mínimo en más de 500.000 pesos, según lo que habían observado desde el 2023, provoca una caída de aproximadamente 1,5% en el empleo asalariado formal y tiene un impacto menor en el empleo total, pero sí estaría afectando más a las personas que justamente reciben este sueldo mínimo y también a las pequeñas y medianas empresas. Al respecto también estuvo durante esta mañana en conversación con CNN Chile Radio el asesor económico de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar, donde él defendió, recordemos, de que la campaña de Janet Jara tiene también ellos buscan aumentar aún más el salario mínimo. Ellos hablan de un salario vital y reafirmó de que mantienen esta cifra de 750.000 pesos, pero que sería entregada bajo distintas modalidades. Una de ellas es aumentar el salario mínimo, lo cual presionaría aún más el empleo según las cifras del Banco Central, y que también se vaya complementando esta cifra con aportes del Estado. Al respecto también se refirió Luis Eduardo Escobar, donde decía de que esta afectación por parte del salario mínimo, a su juicio, era de carácter marginal. Escuchemos. El Banco Central lo que ha dicho es que la creación de empleo es 1,5% menor de lo que habría sido si acaso no hubiera habido el aumento importante que hubo en el salario mínimo durante el actual gobierno. Pero también reconoce, y en eso ha sido mucho más cuidadosa la presidenta del Banco Central que el texto mismo del IPOM, también reconoce que las condiciones macroeconómicas, que las altas tasas de interés y que hay otros costos que han afectado también a las empresas. Entonces, yo creo que hay que matizar un poco las conclusiones del Banco Central y ver exactamente cuánto pesa cada uno de los factores. Yo diría que hay que tener cuidado con decir de que no se previeron las consecuencias. Y por otro lado, los economistas ya venían advirtiendo también de la debilidad del mercado laboral y que si bien estas reformas al empleo, tales como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo y también otra reforma que todavía no se está evaluando su impacto, que es la reforma de pensiones, que recordemos que durante el mes de septiembre ya se subió un 1% la cotización adicional con cargo al empleador. Decían los economistas que si bien vienen a ayudar a una parte al empleo, por ejemplo, para la salud también de los trabajadores, la salud y el bienestar, pero decían de que el problema fue aplicar muchas medidas en conjunto, donde en este escenario donde hay poco crecimiento económico y donde no se ha podido apuntalar el empleo, no estaría generando los efectos deseados por parte del gobierno. Consultábamos también a los economistas, nos decían de que este efecto que señala el Banco Central en su IPOM de septiembre no es marginal, sino más bien son más de 80.000 puestos de trabajos nuevos que se podrían haber creado si es que no se hubiese registrado este fuerte aumento en el salario mínimo. Escuchemos. El Banco Central, en su último informe de política monetaria, lleva un estudio que demuestra de manera categórica, un estudio muy bien hecho, muy bien documentado, en el que se muestra que el alza de los costos laborales, que producto de leyes implementadas por este gobierno, particularmente la ley de 40 horas y el alza desmedida del salario mínimo, han tenido un efecto negativo importante sobre el empleo, particularmente sobre el empleo formal y particularmente sobre el empleo formal de trabajadores menos calificados. Esto de irle bajando el perfil al problema, que es lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años, ponerle paño frío a la situación, bueno, nos ha llevado a esto, a que no se tenga conciencia de que las medidas que se están tomando en un contexto de problema en el mercado laboral nos han generado pérdidas de empleo adicionales.
Por su parte, también los parlamentarios, hay un debate ahí, de hecho parlamentarios de oposición habían dicho de que es bastante peligroso estas palabras que están entregando por parte de los parlamentarios oficialistas y también desde el gobierno, donde discrepan de estas cifras que entrega el Banco Central. Recordemos que es un ente autónomo y según lo que nos comentaban también los economistas, estos datos que manejan ellos son datos que no tienen otros expertos, por ejemplo, otros centros de análisis del mercado, y por eso decían de que es muy importante de que los vayan entregando a través de sus informes de política monetaria, que demuestran también cuáles han sido las diferentes presiones inflacionarias que ha tenido también el costo de la vida y también el desempleo, que como les comentaba todavía no ha podido recuperarse a las cifras prepandemia. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios. Informes técnicos son relevantes, sin embargo, merecen un análisis mucho mayor. En el caso, por ejemplo, de las 40 horas, lo cierto es que la reducción de 40 horas todavía no se ha aplicado. De hecho, hemos reducido apenas 1 hora. Entonces, yo miraría los tecnicismos con un poco más de cuidado. Es cierto que Chile tiene un problema respecto del desempleo que se viene arrastrando desde la pandemia. Y yo creo que las razones fundamentales de la dificultad que ha habido para echar a andar un poco la economía laboral tiene más que ver con esas razones que con las reformas que se han llevado a cabo, porque si uno analiza el salario mínimo, por ejemplo, se aplicó con una serie de subsidios principalmente a las pequeñas y medianas empresas, y en el caso de las 40 horas con gradualidad. Con responsabilidad se pueden hacer reformas como las que se han hecho, analizando, por cierto, los impactos posteriores, pero teniendo muy presente que los informes técnicos siempre tienen un sesgo y que es importante mirarlos en su realidad completa, más histórica. No es primera vez que el gobierno cuestiona a organismos técnicos, ya lo había hecho con el Consejo Fiscal Autónomo cuando recibió críticas respecto de los niveles de ingresos proyectados o equivocados y también los niveles de gasto, además del incumplimiento del balance estructural que el propio gobierno se había dado. El gobierno tiene que cuidar las instituciones permanentes como el Banco Central, que son instituciones que nos han prestigiado durante décadas y nos han ayudado sobre todo a combatir la inflación que tanto daño le hace a los más humildes. Sí, Mati, a pesar de que las últimas cifras que entregaba el Instituto Nacional de Estadísticas revelaban una pequeña mejora en la tasa de desocupación, marcando un 8,7%, aún así todavía está muy débil el mercado laboral, todavía son muchos los puestos de trabajo que no se han podido recuperar, y en lo que sí hay consenso tanto en las candidaturas presidenciales como también en el gobierno es que se necesita más crecimiento económico para poder ir apuntando esta cifra, creando también más empleos formales, y este efecto o no que veremos de las reformas todavía va a quedar a evaluación, y decía el Banco Central de que ellos van haciendo también estas mediciones según sus informes de política monetaria, donde ahora en este último IPOM correspondiente al mes de septiembre se revela este 1,5% de afectación con respecto al salario mínimo. Como les comentaba, todavía falta también ver la afectación que podría tener al respecto con la implementación de la reforma de pensiones, Mati. Muy bien, muchísimas gracias Natalia Muñoz ahí con esta polémica que se ha tomado en los últimos días. Muchas gracias. Y faltan 20 minutos para las 7 de la tarde, un llamado al autocuidado respecto a el consumo de alcohol y drogas. Están realizando las autoridades previo a estas fiestas de el 18. Vamos a tomar contacto con María Luisa Carrión para conocer cuál es este llamado y hacia quienes apunta en específico. Hola Marilu. Hola Mati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Durante esta mañana y con una intervención en pleno centro de Santiago, allí en el Paseo Bandera, el Ministerio del Interior en compañía del SENDA, también el municipio de Santiago, entregaron recomendaciones para poder celebrar un 18 tranquilo. ¿Bajo qué contexto? En no caer en excesos en el consumo de alcohol y por supuesto también sustancias ilícitas o drogas. No solo con una conducción prudente, que es básicamente si va a beber no conduzca, sino que también con no normalizar el consumo de alcohol, por ejemplo, frente o junto a niños, niñas y adolescentes. Sabemos que los niños aprenden, por ejemplo, de los ejemplos precisamente, y además se puso sobre la mesa y se puso una intervención allí en el Paseo Bandera de una barra cero alcohol, sin alcohol. Las personas podían ir a conocer estos tragos que eran muy 18eros, terremotos sin alcohol, borgoña sin alcohol, pisco sour sin alcohol, una tendencia que va en aumento, nos decían quienes estaban allí a cargo de la barra, y que
se ha ido tomando sobre todo en las fiestas en los lugares de trabajo, porque después hay que seguir trabajando. Ahí hacen una pausa interactiva con estos tragos sin alcohol y luego se sigue trabajando. Se puso entonces esta barra en pleno Paseo Bandera, las personas podían ir a obtener un ticket y tomar uno de estos bebestibles y además también poner sobre la palestra el consumo excesivo de alcohol que a veces se puede ir de las manos, sobre todo en estas celebraciones de fiestas patrias. El año pasado 70 personas perdieron la vida en siniestros viales, el anterior con el que se puede comparar esta ocasión porque son los mismos 4 días de celebraciones, 24 personas perdieron la vida en siniestros viales y eso es lo que se quiere evitar a toda costa durante estos 4 días de celebraciones y más si es que se suman aquellas personas suertudas que van a poder tomar libre lunes, martes y miércoles y se van a comenzar a ir desde la región metropolitana o desde otras regiones a otros puntos del país desde durante esta jornada por la noche o ya durante este fin de semana. 2 millones de viajes, 2 millones de personas se van a mover por distintos puntos del país durante estas celebraciones de fiestas patrias y es por eso entonces que se hizo esta campaña que se suma a otras que ha lanzado por ejemplo el Ministerio de Transportes por el consumo responsable de bebidas alcohólicas durante las celebraciones familiares, en fondas o en cualquier restaurante donde usted vaya a pasar un momento agradable durante estas celebraciones patrias. Escuchamos qué es lo que decía la directora del SENDA, también el ministro del Interior, que encabezaron esta intervención urbana en pleno centro de Santiago con esta barra cero alcohol. En Chile se consume 6,4 litros de alcohol puro per cápita anualmente. Ha disminuido casi un 60% el consumo de alcohol desde el año 2002 a la fecha. Aunque hay menos personas que beben, persisten los riesgos asociados al consumo. 1 de cada 2 personas que consumen alcohol se embriaga al menos una vez en el mes. Los patrones de riesgo se concentran especialmente en hombres y en hombres jóvenes. El 43% de quienes se embriagaron lo hicieron una vez en el mes, pero los datos muestran que el 14% de este comportamiento fue 5 o más veces en el mes. Si vamos a ir a una fonda o a una celebración de fiestas patrias, lo primero que hay que definir es cómo se va a retornar. Si esa persona va a volver a su casa conduciendo un vehículo, bajo ninguna circunstancia debe consumir alcohol. En segundo lugar, ir alternando agua con bebidas o bebidas sin alcohol y no mezclar sustancias. A veces la mezcla de sustancias genera un efecto mayor en las personas. No es solo el consumo excesivo de alcohol, sino que también las conductas irresponsables con ellos y no solo es conducir bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia psicotrópica, sino que usted puede ir de peatón incluso y puede tener algún accidente, un accidente menor o hasta un accidente fatal. Entonces allí, ¿cuáles son las recomendaciones que se entregaron durante esta jornada? En primera instancia, planificar bien la ida, planificar bien cómo nos vamos a ir, qué medio de transporte vamos a utilizar, con qué amigos, familiares nos vamos a volver, tener eso sumamente claro antes de comenzar las celebraciones. También el consumo responsable frente a menores y niños, niñas y adolescentes, sabemos que eso es un ejemplo para ellos y allí también se puede hacer prevención desde los más pequeños y también por supuesto las opciones que se instalaron durante esta jornada ahí en el Paseo Bandera con esta barra sin alcohol también puede ser una opción para usted de poder celebrar con estos tragos típicos con un sabor muy parecido, pero no teniendo los efectos del alcohol y las consecuencias muy negativas que a veces eso puede acarrear a través, por ejemplo, de los siniestros viales. Aprovechamos la instancia para hacer algunas consultas a las autoridades. Por ejemplo, estaba el presidente de Achiga, que es la Asociación de Restaurantes de Gastronómicos en nuestro país, y ellos tenían una buena proyección para estas fiestas patrias. Son 4 días, el año pasado hubo 5 y les preguntábamos si es que podría haber algún cambio para la asociación y ellos nos decían que las personas se planifican, que esperan que estos 4 días sean igual o mejor que los del año pasado para el rubro. Sabemos que las fiestas patrias marcan casi la tendencia de lo que podría venir para la temporada alta, que ya comienza cuando los escolares salen de clases para las vacaciones de verano. Entonces es mucho lo que se está en juego también para el sector del turismo, si eso también le sumamos los 2 millones de personas que se van a movilizar por el país. Escuchemos qué es lo que decía el presidente de Achiga. También conversábamos con el ministro de Economía, que le pedíamos algunas recomendaciones, sobre todo para cuidar el presupuesto y el bolsillo durante estas celebraciones y que no solo se nos vaya de la mano el consumo irresponsable allí del alcohol, sino que también el presupuesto familiar. Escuchemos. Creemos que este año va a ser mejor que el año anterior, creemos que va a haber buen clima. Independiente que este año sea un día menos como festivo, la gente igual planifica con tiempo estas festividades y por lo tanto nuestra esperanza es que tengamos una
actividad mayor que la del año pasado y además hoy día yo diría que con mayor cantidad de turistas internacionales, que eso también es importante. Hay que ser no solo responsable en el consumo, sino cuánto se consume y cuánto se gasta. Todo el sobregasto durante fiestas patrias significa poder gastar menos en los días siguientes. Otra actividad que se realizó durante esta jornada y también encabezada por autoridades de gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, el ministro de Bienes Nacionales, es que se presentó un visor 18ero. ¿De qué se trata esto? Es un visor al que usted puede acceder a través de la página de Bienes Nacionales, el ministerio allí, bienesnacionales.cl, o lo explicaba muy bien el ministro durante esta jornada, bienesnacionales.cl/18, e inmediatamente aparece este visor con los más de 200 puntos de celebraciones que hay a lo largo del país. Lo interesante es que lo va georreferenciando por zonas. Si usted se va a movilizar, por ejemplo, a una comuna donde no conoce bien, y puede ahí encontrar no solo las fondas y las celebraciones típicas que se van a realizar en ese lugar, sino que también restaurantes muy tradicionales que pueden seguir las costumbres de nuestro país, que van a estar abiertos durante estos 4 días, y allí también entonces va a poder encontrar toda la información necesaria. Este visor ya está en pleno funcionamiento. Usted ya puede comenzar a planificar sus fiestas patrias desde este momento a través del visor. Es lo primero que usted va a ver en la página del Ministerio de Bienes Nacionales. Si uno la abre en el celular, es lo primero que sale. Si usted está en un computador, es lo primero que sale al lado derecho, para que usted ahí entonces pueda encontrar toda la información, sobre todo si es que se va a movilizar a lo largo del país, si es alguna región donde no tiene claridad de dónde se realizan las fiestas, de cuáles son los restaurantes típicos. Bueno, ahí entonces los va a poder encontrar a través de este visor 18ero que fue inaugurado durante esta jornada, con un buen pie de cueca allí también de las autoridades, de la ministra Camila Vallejo, también de las otras autoridades allí en la capital. Escuchamos qué es lo que decía el secretario de Estado, el ministro de Bienes Nacionales, durante esta jornada a propósito de este visor que ya está en funcionamiento y que puede ser una herramienta muy útil para quienes se movilizan o quienes se quedan en su misma comuna o acá en la región metropolitana, para saber allí el punto exacto donde se van a realizar las celebraciones. Es una herramienta del Ministerio de Bienes Nacionales que ponemos a disposición de toda la ciudadanía para conocer más de 200 puntos de celebración, fondas oficiales, jinetadas, restaurantes tradicionales que desde Putre hasta Punta Arenas ofrecen espacios de encuentro, de pasarlo bien, de diversión, de una manera segura. Son todas fondas oficiales reconocidas por los municipios. Ese es el primer requisito, de manera que sean lugares que cuenten con los permisos, las fiscalizaciones correspondientes. Hemos sumado los hitos patrimoniales en el caso de la región metropolitana, como el Guaso Enrique, que tiene un valor patrimonial, existe desde el año 52. Entonces, en la RM, además, están los restaurantes, los lugares que tienen ese tipo de valor. Totalmente en 18ados, entonces las autoridades ahí entregando sus consejos, sus recomendaciones para pasar un 18 seguro. Recuerde que los mismos que comenzamos las celebraciones el 18 de septiembre tenemos que terminar en buenas condiciones de salud, y ojalá todas las familias, que allí no haya nadie que falte, como en años anteriores. 70 personas fallecieron el año pasado, 24 el anterior. No es agradable tener que comunicar esas informaciones después de las celebraciones de fiestas patrias, así que a tener un consumo responsable, y además con todas estas alternativas que entregaban las autoridades durante esta jornada. Y sobre todo, ojo, a veces planificamos mucho la ida a las celebraciones, a las fondas, a los restaurantes típicos, pero se nos olvida planificar el retorno a casa, y ahí puede estar la clave y la diferencia entonces para no tener que estar comentando, informando de siniestros viales a la vuelta de las celebraciones. Muy bien, muchísimas gracias María Luisa por todas estas recomendaciones. Compartimos este deseo y, por cierto, hacemos el llamado, reiteramos el llamado que nos has hecho tú y las autoridades. Muchísimas gracias, buenas tardes. Bueno, y a esta hora vamos con una noticia de último momento. Es lo que está ocurriendo en relación a la candidatura de Daniel Jadue. Finalmente el Tribunal Electoral ha resuelto sacarlo del padrón electoral. El artículo 13 de esta declaración dice, corresponde destacar que la presente reclamación tiene relación con la impugnación del padrón electoral auditado y razona, por tanto, en torno al derecho a sufragio de don Óscar Daniel Jadue, siendo las materias relativas a la aceptación de su candidatura a diputado, si bien vinculadas, propias de otra acción que se va a resolver separadamente. Dice, por estas consideraciones y normas legales citadas, se revoca la sentencia apelada de 3 de septiembre de 2025, escrita a fojas
137, y en su lugar se declara que se acoge la reclamación interpuesta por don Marcelo Alejandro Brunet Bruce y en consecuencia se dispone excluir del padrón electoral auditado a don Óscar Daniel Jadwe Jado. Acordada, dice entonces el Tricel, con el voto en contra del ministro señor Silva y el ministro señor Asensio, quienes estuvieron por confirmar el fallo en alzada. Eso es entonces, el Tribunal Electoral ha decidido en este momento, hace pocos instantes acabamos de conocer esta sentencia, excluir del padrón electoral a Daniel Jadwe. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede votar, por lo tanto tampoco puede ser elegible. Por lo tanto, esta candidatura a la Cámara de Diputados que lo llevaba por el Partido Comunista, finalmente se cae. Eso es lo que acaba de ocurrir hace algunos instantes y vamos a tomar contacto, vamos a recibir más bien una declaración del diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, vocero del comando de Janet Jara. Lo escuchamos. Sucedió algo que todos preveíamos. El Tricel finalmente excluye del padrón a Jadwe. Y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC. Lo dijo la propia Janet Jara, que prefería que el propio Jadwe se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias. Ha fallado el Tricel y obviamente Jadwe está fuera de la competencia electoral. Pero esto no es una sorpresa. Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado. Bueno, esa entonces es la primera reacción frente a esta resolución del Tribunal Electoral que excluye a Daniel Jadwe del padrón electoral. Por lo tanto, no puede emitir su sufragio, pierde entonces este derecho ciudadano y tampoco puede ser elegible, tampoco puede ser candidato, no es electo, y vamos a contactarnos lo más pronto posible con autoridades del partido que lo propuso, lo llevaba en su lista y luego de esta declaración del Tribunal Electoral van a tener entonces que cambiarlo. Vamos a ver si eso es posible para el partido luego de esta resolución del Tricel, o se quedan sin un candidato en esa circunscripción, en ese distrito, perdón. Vamos a contar. Y como se los contábamos, el Tribunal Electoral acogió la sentencia que había autorizado a Daniel Jadwe a ser candidato a diputado y lo excluye tanto de la papeleta como de su derecho a sufragar. Aquí está Miguel Ángel Araya para contarnos más detalles de lo que ha sido esta decisión del Tricel, que responde precisamente a una apelación frente a una sentencia que sí autorizaba a Daniel Jadwe a participar. Efectivamente, te saludo nuevamente, Matilde. Esto se trata de una apelación que había presentado el abogado de Renovación Nacional, Marcelo Brunet, luego de que el segundo tribunal electoral de la región metropolitana había, digamos, mantenido en el padrón electoral a el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y actualmente, o mejor dicho, hasta hace pocos minutos, candidato a diputado por el Distrito 9 en representación del Partido Comunista. Pero todo esto cambia. ¿Por qué? Porque lo que ha definido el Tribunal Calificador de Elecciones es revocar aquel fallo judicial del segundo tribunal electoral que mantenía en el padrón a Daniel Jadwe y al revés, o sea, revoca aquel fallo y por lo tanto ahora lo elimina del padrón electoral. Y esto es un efecto dominó. ¿Por qué? Porque no es que directamente el Tricel diga Daniel Jadwe no sigue siendo candidato, sino que lo que hace es sacarlo del padrón. ¿Y qué se exige para que una persona pueda ser candidato? Es tener derecho a sufragio. Y con esta decisión del Tribunal Calificador de Elecciones, Daniel Jadwe no tiene derecho a sufragio, no va a poder participar de las próximas elecciones del 16 de noviembre y por lo tanto lo que solicita o exige, mejor dicho, la Constitución Política es que aquellas personas que quieran participar como candidatos en una elección popular deben tener su derecho a sufragio. Y por lo tanto, como decía, esto es un efecto dominó. Recordemos, ¿por qué nace toda esta polémica? Porque Daniel Jadwe en el mes de agosto
fue acusado por el Ministerio Público, por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, por los delitos de cohecho, también por el delito de fraude al fisco, estafa, un delito concursal, en fin, por su participación o su presunta participación en el caso Achifar. Bueno, de hecho está en arresto domiciliario total. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando una persona es acusada judicialmente? Pierde sus derechos políticos, y eso era lo que estaba en debate, si era suficiente la acusación que había presentado la Fiscalía o si faltaban aún más trámites. Lo que había considerado en su minuto el segundo tribunal electoral de la región metropolitana era que no era suficiente la presentación de la acusación como documento, lo que ya había hecho la fiscal Giovanna Herrera, sino que además también tenía que haberse celebrado la audiencia de preparación de juicio oral. Sin embargo, aparentemente todavía no hemos podido revisar a profundidad el fallo del Tricel, pero esta situación habría cambiado, ese punto en particular habría cambiado y sería suficiente entonces la acusación que ya había presentado el Ministerio Público. Como lo decíamos, Jadwe actualmente está acusado penalmente por delitos de pena aflictiva, lo que conforme al artículo 16 en su número 2 de la Constitución suspende su derecho a sufragio, y eso por lo tanto daría paso a eliminarlo del padrón electoral y por lo tanto que no pueda participar ni como votante ni tampoco como candidato en las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales del próximo 16 de noviembre. Cabe señalar, ya lo decíamos, esto fue una apelación, o sea, la primera decisión se toma en el segundo tribunal electoral de la región metropolitana. El abogado de Renovación Nacional apela a esta decisión y se eleva al Tribunal Calificador de Elecciones, pero ahora no quedarían más instancias para que Daniel Jadwe pueda revocar o cambiar su futuro en cuanto a ser candidato o mantenerse como candidato. Lo que habíamos conversado días atrás con algunas fuentes es que podría intentar ingresar algún tipo de recurso al Tribunal Constitucional, pero lo cierto es que hoy día la voz y la decisión la tiene el Tricel y por lo tanto ese trámite ante el Tribunal Constitucional podría demorarse y finalmente no tener algún buen resultado para él. Hemos tenido reacciones durante los últimos minutos, Matilde. Bueno, el primero en reaccionar fue Erika Edo, que es vocero de la campaña de Janet Jara, y él, quien había dicho, lo advertimos, esto era lo que podía pasar, finalmente sucedió, pero hay más reacciones. Hay más reacciones, tenemos reacciones tanto del presidente de Renovación Nacional como también del presidente de la UDI. Escuchemos aquellas declaraciones. Es una buena noticia la resolución del Tricel, en el sentido de que demuestra que en Chile no hay nadie por sobre la ley y que la Constitución se tiene que hacer respetar. Lo de Daniel Jadwe violaba flagrantemente el artículo 16 de la Constitución y el Tricel lo que está haciendo ahora es justicia. En Renovación Nacional compartimos completamente la decisión del Tricel en cuanto a no permitir la postulación de Daniel Jadwe como candidato a diputado en el Distrito 9. La ley es clara y es pareja para todos. Aquellas personas que están acusadas por la Fiscalía de haber cometido delitos que merezcan pena aflictiva simplemente no pueden votar y tampoco ser candidatos. Creemos que con esto se restablece el imperio de la ley. Como Renovación Nacional estamos orgullosos de haber colaborado en que esto haya ocurrido por el bien de todos. Bueno. Vamos a revisar también la declaración del diputado Erika Edo, diputado de la Democracia Cristiana, vocero de la campaña de Janet Jara, una declaración que conocimos hace algunos instantes, pero que vamos a compartir nuevamente ya en esta profundización de esta información que les dábamos a conocer hace varios minutos atrás, cuando recién conocimos esta resolución del Tricel. Sucedió algo que todos preveíamos. El Tricel finalmente excluye del padrón a Jadwe. Y esto significa que no podrá ser candidato. Lo advertimos antes al mundo del PC. Lo dijo la propia Janet Jara, que prefería que el propio Jadwe se dedicase a su defensa. No quisieron escuchar y acá están las consecuencias. Ha fallado el Tricel y obviamente Jadwe está fuera de la competencia electoral. Pero esto no es una sorpresa, se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado.
Escuchábamos entonces a Erika Aedo, como tú lo decías, Matilde, un vocero que se ha convertido durante la campaña de la candidata presidencial del Partido Comunista y también del oficialismo, Janet Jara. Y hay que decirlo, la única voz que hemos escuchado del oficialismo en estos pocos minutos desde que se conoce la noticia de que Daniel Jadwe no va a estar entonces participando en las próximas elecciones en este efecto dominó, como decíamos, porque lo que hace el Tricel no es pronunciarse sobre la candidatura de él, es sacarlo del padrón, y esto tendría un efecto inmediato de finalmente eliminarlo como candidato del Partido Comunista. Lo había dicho la candidata Janet Jara, que ella hubiera preferido que Daniel Jadwe se abocara a su defensa judicial cuando se materializa la inscripción de su candidatura, y ella no estaba para nada de acuerdo y lo hace notar con esta frase. Exactamente, mira, lo que hemos estado conversando con algunas fuentes, las decisiones del Tricel no son apelables porque constituyen sentencia definitiva y firme dentro de la jurisdicción electoral. Lo que sí es cierto, el propio Tricel advierte en este fallo que las materias relativas a la aceptación de su candidatura, es decir, de la candidatura de Daniel Jadwe, son propias de otra acción que se resolverá separadamente. O sea, el Tricel admite que no es dentro de este fallo, no está dentro de su decisión sacarlo inmediatamente de la candidatura de la papeleta, pero es una consecuencia, exactamente como tú lo dices, porque lo exige la Constitución política, que un candidato, para ser candidato, tiene que tener derecho a sufragio, y lo que ha definido hoy día el Tricel en una decisión inapelable es que Daniel Jadwe no podrá votar en las próximas elecciones. Por lo tanto, ahí el Partido Comunista tampoco puede reemplazar el nombre de Daniel Jadwe que había previamente inscrito. Exactamente, porque ese plazo también ya se cerró, los candidatos ya pasaron por diversas revisiones ante el servicio electoral, y por lo tanto el Partido Comunista perdería este cupo, quedándose con un candidato menos, tanto el partido como también la lista con los demás partidos que participan en aquella elección en el Distrito 9, y por lo tanto se les cae una de las cartas más fuertes que tenían para las próximas elecciones. Recordemos que Daniel Jadwe iba por el Distrito 9, distrito que se compone de las comunas de Independencia, Recoleta, Conchalí, Renca, también Huachuraba, entre otras comunas de la zona norte de Santiago. Recoleta, donde él mismo fue alcalde y donde hoy día está como alcalde Fares Jadwe, muy cercano a él, y también donde Carol Cariola, militante también del Partido Comunista, sacaba constantemente en sus últimas elecciones la primera mayoría nacional, y a eso apuntaba Daniel Jadwe, seguir obteniendo aquella primera mayoría nacional que obtenía la candidata del Partido Comunista, Carol Cariola. ¿Va Marcos Barraza en ese distrito? Exactamente, va Marcos Barraza también acompañando en la lista del Partido Comunista, y otras figuras importantes también del oficialismo, pero lo cierto es que vamos a ver cómo avanza esto con las horas, pero se le saca del padrón a Daniel Jadwe, y eso automáticamente lo dejaría inhabilitado para poder ser candidato a diputado por el Distrito 9 en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, todos los detalles los vamos a revisar nuevamente en CNN Prime, con todas las informaciones y más reacciones, sin duda. Esperamos también una reacción del Partido Comunista. Muchísimas gracias, y bueno, con esto llegamos al final de esta edición de Hoy es Noticia, con una información relevante en materia política. Nos despedimos con esta imagen de la capital, contándoles que a esta hora la temperatura es de 17 grados con 9 décimas, y con esta imagen de Santiago con cielos más bien cubiertos a esta hora de la tarde, hora del atardecer. Que tenga un gran fin de semana y nos reencontramos el lunes. Muy buenas tardes.